Gloria al Señor Jesús. Voy a pedirle, por favor, que si usted trajo Biblia, me acompañe para mirar y usted corrobore y después pueda leer en su casa, si quiere, si lo quiere así. Primer libro de Crónicas, capítulo número 19. Gloria a Dios. Quiero relatarle un poco la historia y extraer las enseñanzas pertinentes para el día de hoy, y luego ir al libro de los Hechos también. Podría usted abrir y dejar un papel marcado, libro de los Hechos, capítulo número 8, y deje un señalador ahí marcado, para luego de mirar la primera historia, encontrar algunas enseñanzas aquí en el libro de los Hechos también. Entiendo que Dios está hablando a la iglesia en este tiempo. Diferentes cosas han sido compartidas, pero hay un tema que sobresale, especialmente para la iglesia, para aquellos que ya conocen al Señor desde hace tiempo, que han ido afirmando su fe y su corazón en la palabra de Dios. Y en este tiempo Dios nos está llamando a servirle a Él, aunque, gracias por el amén, aunque todos nosotros ya lo sabemos, pero este es un tiempo muy especial. Entonces, si usted estaba sirviendo, ahora hay que servir mucho más. Y si usted no estaba sirviendo, entonces tiene que empezar a servir. Pero claro, en parte yo ya lo compartí, mi hijo compartió el domingo pasado, yo no le doy el tema a él busca ahora al Señor, lo mismo que hago yo, y Dios pone la palabra en su corazón, y él nos hablaba en la parte final del mensaje acerca de la disponibilidad. No solo el hecho de estar disponibles, o sea, esa no era la idea del mensaje, que usted diga, bueno, es que yo no estoy disponible, por eso no puedo servir al Señor, sino que usted se haga disponible y materia dispuesta en las manos del Señor. A eso se refería, ¿verdad que sí? Porque yo escuché el mensaje luego. Entonces, ya habíamos compartido de que Dios nos está mandando a compartir, a predicar la palabra de Dios. Y otra vez vuelve ese mensaje, y Dios había puesto en mi corazón esta palabra también, así que tengo que compartírsela a usted, porque pienso, hermano, aquí en mi corazón que hay una urgencia celestial por la iglesia del Señor que empiece a manifestarse en este tiempo. Usted está contento seguramente con su Señor, usted está seguro con su Señor, más allá de las malas noticias de esta enfermedad que nos ha tocado a nivel mundial, y por ahí el que no entiende padece de tristeza por causa de tantos pastores, un par de centenares o más de pastores han partido a la presencia del Señor en Argentina. Algunos eran muy mayores, otros no eran muy mayores, pero se fueron a la presencia del Señor. Y bueno, Dios quiso que fuera así. Eran hombres y mujeres de Dios que ahora están contemplando el rostro del Señor Jesús, cosa que usted y yo esperamos un día y que sea lo antes posible, ¿verdad que sí? Pero mientras estamos en este cuerpo, tenemos una responsabilidad y una función que el Señor Jesús nos delegó, y es predicar el Evangelio. Mira el que está al lado suyo y dígale: Dios te manda a predicar el Evangelio. Pero dígaselo con ganas. Claro, imagínense que su barbijo le aplaca la voz, le achata la voz, así que póngale, al tener usted el barbijo y hablar, entonces la voz sale muy apagada. Póngale agudos. Métale agudos, cosa que salga la voz y el otro pueda escuchar. Dios nos llama y nos manda a predicar la palabra de Dios. El día en que ya no estemos más acá, ya no podemos hacerlo. Por eso esos santos hombres y mujeres de Dios que partieron a la presencia del Señor hicieron todo el trabajo, y entiendo yo que era el momento, era la hora. No es que haya quedado algo descolgado, algo sin hacer, cuentas sin pagar. Seguramente estaba todo ordenado, porque la gente de Dios tiene todo ordenado. Amén.
Y entonces llegó la hora de encontrarse con el Señor. Fuese por esta causa del COVID o por otra razón, pero de todas maneras ellos están en la presencia del Señor. Pero nosotros todavía estamos en este cuerpo. Y mientras estemos en este cuerpo, tenemos que usar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, en primer lugar para ser llenos del Espíritu Santo. Y luego para que a través de este cuerpo, del suyo, se manifieste la presencia de Dios en otras vidas. Este es un tiempo especial para eso. Dígame un amén si lo cree. Muy bien. Aquí en esta historia bíblica, la cual no le voy a leer, sino quizá por ahí algún versículo, capítulo 19 del primer libro de Crónicas, encontramos una situación rara. Después usted léalo todo en su casa. Surge un conflicto inesperado. Lo que debiera haber sido un tiempo de buenas relaciones, un tiempo de paz, un tiempo de amistad, se transformó en una guerra. En el momento menos pensado, quien reinaba en Israel era David. Y de una manera que no le voy a explicar ahora, léalo en la Biblia. Entonces termina surgiendo un conflicto, como dije recién, inesperado, con otra nación que eran la gente de Edom, de Amón, los amonitas. Y entonces los amonitas se enojaron con David y se enojaron con el pueblo de Dios. Entonces, como ellos sabían que Dios estaba respaldando a David y que ellos no tenían fuerza suficiente, entonces llamaron a algunos amigos, contrataron a otros ejércitos, y usted lo va a encontrar eso en el versículo 6. Entonces, y versículo 7 también. Entonces los hijos de Amón, dice, enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia. Mire usted, ya teníamos los de Amón, ahora los de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. 5 reyes con sus 5 ejércitos se confabularon para venir a atacar al pueblo de Dios, a David y al pueblo de Dios. Así que el conflicto fue grande, porque ellos vinieron, y dice la palabra de Dios que eran miles, y traían miles y miles de carros. Eso era el arma más sofisticada. No venían desprovistos, no es que venían improvisados, sino que se armaron con las mejores armas y vinieron a atacar al pueblo de Dios, que estaba disfrutando de un tiempo glorioso, que estaban disfrutando de la presencia de Dios, que estaban en un tiempo de prosperidad, en un tiempo de abundancia. Si usted va entendiendo y lo puede asemejar a nuestro país o al mundo, lo que vivimos a nivel mundial, bueno, usted tiene todo su derecho de poder entenderlo, porque la aplicación va por ese lado también. Pero vino súbitamente el conflicto. Y vino un gran conflicto que iba a afectar a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo. Ninguno iba a quedar excluido. Entonces nos encontramos ahí, que dice en el versículo 8, que cuando David se entera de que vienen de todas las ciudades, de Amón, de Mesopotamia, vienen de Siria, de Maaca, de Soba, y vienen contra David y contra el pueblo de Dios. Oyéndolo David, envió a Joab. Joab era el general del ejército, o sea, envió a un líder con todo el ejército de los hombres valientes. Cuando usted mira el registro de la palabra de Dios, el ejército de David comienza de una manera muy particular, porque si usted se recuerda, David fue perseguido por el rey Saúl, quien le quería quitar la vida, y entonces David tuvo que huir. Y dice que cuando David comenzó a huir, comenzó a juntarse con él un ejército, se conformó un ejército de gente muy particular, así como usted, gente rara, así como usted, y como yo también. Por la duda que usted diga, ¿y usted no? Sí, gente rara, gente, dice la palabra de Dios, gente afligida,
gente endeudada y gente que estaba en amargura de espíritu. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando y han pasado por aflicción, por deuda, por amargura de espíritu? ¿Cuántos quizás llegamos así al camino del Señor? Yo era uno de esos. Yo era una persona que en la adolescencia y parte de la juventud vivía en la depresión. Era una persona que caía en amargura, que estaba en aflicción, estaba en tristeza, con deseos de quitarme la vida y con intentos. Tuve un intento también de quitarme la vida. Esa gente comenzó a seguir a David. Imagínense, David ahora se transforma en el líder de un montón de perdedores. ¿Quién quiere ser el capitán de ese equipo? ¿Quién quiere ser el capitán del equipo que está por descender a la B? ¿Quién? ¿Quién quiere hacerse cargo? ¿Quién quiere salir y tener que ser el que da el reportaje al periodista y explicarle lo mal que juega su equipo y la goleada que le hicieron? Nadie quiere ser el que dé la cara. Pero resulta que David, dice la Biblia, se constituyó en el jefe de ellos. ¿Jefe de quiénes? Jefe de los afligidos, jefe de los endeudados y jefe de los que estaban en amargura de espíritu, o sea que estaban en depresión, y él se constituyó en jefe. Pero luego, en el transcurrir del tiempo, usted ve que de ese ejército, que eran 400, y luego se sumaron y fueron 600, y luego cuando David fue rey, esos vinieron para estar con David, y se agregaron otros más. Aparece de entre esos un ejército de valientes. Dios los transformó. No fue David, fue Dios el que los transformó. Entiendo, estaba la mano de David ahí. ¿Por qué estaba la mano de David? Y porque David era un ejemplo para ellos. Cuando usted mira a los valientes, al ejército de David, y mira inclusive a los sobrinos de David, usted sabe que David fue conocido como un hombre de guerra el día que mató al gigante que se llamaba Goliat. Pero cuando usted mira la Biblia, la gente que él tenía en su ejército de valientes también mataban gigantes. Sus sobrinos también mataban gigantes. No estoy diciendo que usted ahora se la agarre con todos los grandotes y les quiera pegar. No les sugiero que haga eso, pero creo que usted va entendiendo. ¿Cuántos van entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces copiaron el modelo bueno que vieron en David, en el líder que Dios les había dado. Hay un líder que Dios nos ha dado, en quien nosotros podemos confiar y sacar ejemplo, y ese es el Señor Jesucristo, que de una manera diferente a David se constituyó en líder y en Señor de señores y en Rey de reyes. Ahora dice la palabra de Dios que David, viendo el conflicto que tenía, llamó a la gente que estaba con él, y dice que envió al general del ejército con todo el ejército de los hombres valientes. ¿Con cuántos hombres valientes fue? ¿Con cuántos hombres valientes fue? Y si hubiesen habido mujeres en el ejército, ¿con cuántas mujeres fue? Con todas. No todas. Las valientes. Solo los valientes. ¿Para qué queremos de los cobardes en el ejército? ¿Para qué queremos los que no entienden? Los que no saben que está corriendo riesgo la familia, que no saben que el enemigo va a venir y nos va a dejar en la pobreza, que no saben que se van a llevar a las doncellas, que van a atrapar a los jovencitos, que los van a llevar a sus pueblos, que los van a matar o los van a hacer siervos o esclavos de ellos, como el mundo quiere hacer eso con nuestras familias. Gente valiente es gente de la palabra de Dios, es gente que se planta en los principios bíblicos y defiende la palabra de Dios a costa de su propia vida. Gente valiente no es gente que no sabe qué hacer, sino que es gente que sabe qué hacer en un conflicto, que sabe que una oración es poderosa para desbaratar un ejército del enemigo. Es poderosa para deshacer toda artimaña del diablo. Si no, mire en el libro de los Hechos, los hombres valientes que Dios tenía ahí, las mujeres valientes que, según dice la palabra de Dios, que por medio de la fe taparon la boca de los leones. Gente valiente. Desbarataron ejércitos, pusieron en fuga ejércitos enteros. Un hombre. Y en el tiempo antiguo, un Eliseo, un Elías. Gente de fe, gente de Dios, gente valiente. No gente que hace pesas,
Haga pesa si quiere. Eso no lo hace más valiente. No gente que se deja, porque cuando yo era adolescente se decía hombre de pelo en pecho. Así que si usted no tenía pelos en el pecho, a los hombres le hablo, no. Yo era hombre, era todavía un nene. Tenía que tener pelo en pecho. Y si era lampiño estaba embromado, porque había que tener pelo en pecho. Y entonces los hombres de aquella época, si usted ve a algunos por ahí, nada más que ahora están todos panzones, pero hacían lucir, se desprendían. Ese botón obviamente no se prendía, este tampoco y este tampoco, y se despechugaban así y andaban así. ¿O es mentira la gente más vieja? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Mostrando pelo en pecho. Acá hay un macho, o sea que el más peludo era el más macho. Pobre de los pelados, ¿no? Vamos a decir, son todos cobardes. Pero no es esa la interpretación. No era gente que gritaba ¡aú! 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 Sino que estos eran valientes, que daban su vida por David y por su pueblo, que no permitían que el enemigo les robara nada, de nada, de nada. Un día, uno solo se paró para defender un terreno de lentejas y peleó contra varios centenares que venían a invadir y a llevarse las lentejas. Y él se paró en el campo de lentejas, sacó su espada y entró a defender su tierra y mató a todos hasta el punto en que la espada se le quedó pegada en la mano y no la podía despegar. Bueno, los que trabajan por ahí con algunas herramientas, cuando toma el punto y la masa, dice no lo puedo soltar. Y duerme y sueña que está picando todavía y está durmiendo y está haciendo así. Bueno, ahora están los martillos eléctricos, pero antes no era así, ¿no? Uno soñaba con el hormigón. Alberto me llevaba a picar las piletas de vino que había por allá por Montecasero con un y este hombre salió y defendió, y los enemigos fueron vencidos porque este era un valiente. ¿Qué hace un valiente? No deja que el enemigo le robe ni una lenteja, no deja que el diablo le robe ni una promesa. Si Dios le dio un hijo, no me va a robar el hijo. Si Dios le dio una hija, menos me va a robar la hija. Si Dios le dio familia, va a defender la familia. Si Dios le dio una palabra, va a creer en la palabra y nadie se la va a robar. Si Dios le dio una promesa, un llamado, nadie se lo va a quitar. Pero yo veo a muchos de los que están aquí que han permitido que el diablo entre en sus sembrados y les robe los llamamientos y los enfríe espiritualmente. Y el diablo se plantó en tu campo de lentejas y él está cosechándote el fruto y ni siquiera está disfrutando de la vida. Por eso dije hace rato que hay mucha gente que está en tinieblas aún dentro de la iglesia. Necesitamos empezar a oír la sirena de la palabra de Dios que nos está hablando y nos está advirtiendo que viene un tiempo de Dios para nuestra vida, nuestra casa, nuestra ciudad, nuestras familias serán redimidas, salvadas y alcanzadas por el poder del Espíritu de Dios que mora en la vida de los valientes. Pero hace falta gente valiente, gente valiente. Un valiente no está dormido. Un valiente está siempre despierto. ¿Cuántos dormidos dicen amén? Oh. Pero no, es porque los engañé. Pero si dijeron amén es porque están despiertos. Usted tiene que estar despierto. ¿Cuántos valientes llamó David? Todos. ¿Cuántos valientes hay en la iglesia? No, mentira, no son todos. Pero yo estoy llamando a los valientes. Estoy llamando a los valientes. Ya le vamos a dar una noticia. Se va a dar cuenta que hay trabajo para todos, pero hay que ser valiente. Un valiente consagra su vida. Es valiente para rendir su vida en la presencia del Señor. Es valiente para ser santo. Es valiente para no tener una doble vida. No ser hipócrita en el orden espiritual. No ser una fantasía.
a la vista de la gente, sino ser un creyente genuino, verdadero. Necesitamos gente valiente. Yo estoy necesitando hombres valientes, mujeres valientes, jóvenes valientes, adolescentes valientes, gente valiente. Ahí estaban todos en el ejército de Dios, todos. ¿Por qué? Porque el problema era grande. Los ejércitos del enemigo representan a Satanás, el diablo, que en un momento se despertó y dijo: los voy a atrapar, los voy a esclavizar, voy a cauterizar la mente de ellos, los voy a tener en esclavitud, en conformismo, y ahí los voy a tener. Y ahí tiene a muchos de los que me están escuchando en esta mañana, los que están en el colegio, los que están arriba, los que están aquí. Y ahí nos tiene. Y si no, piense, ¿cuál es el fruto que usted está dando para el Señor, como compartí el martes de la semana pasada? Entonces dice la palabra de Dios que el enemigo tenía una estrategia, y fueron unos de frente y otros se quedaron para atacarlos y rodearlos por detrás. Entonces llega el momento en que el ejército de Dios, Joab, se da cuenta de que está rodeado y se ve en sus fuerzas que va a perder. Y entonces él hace una oración, pero reorganiza al ejército y establece una estrategia. Versículo 13. Entonces llama a su hermano, que se llamaba Abisai, y le dijo: bueno, vamos a trabajar de esta manera. Si los sirios pueden más que yo, si el ejército que viene con Siria, entonces si pueden más que yo, entonces vos me ayudás. Y si los de Amón pueden más que tú, yo entonces te voy a ayudar. Y él dice esto: esfuérzate. ¿Qué dijo? Esfuérzate. Y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Él está diciendo en estas palabras: si Dios no nos va a dar la victoria, vamos a morir defendiendo a nuestro pueblo. Vamos a morir nosotros, pero que nuestro pueblo no muera. Vamos a esforzarnos nosotros, pero ninguno de nuestra familia tiene que salir afectado. Si Dios quiere hacer algo, bueno, que haga como Él quiera, pero nosotros vamos a poner el cuerpito y vamos a ir para defender a nuestro pueblo. ¿Cuántos entendieron eso? Necesitamos gente valiente, que se levante en defensa de un barrio, que se levante en defensa de un distrito, que se levante en defensa de una ciudad. Y ya no alcanza, mi querido hermano, con orar desde la casa. Es necesario salir a la ciudad, ver a la gente cara a cara, hablarles de Jesús, dejarles el folleto, identificarse: yo soy de Cristo, orar por la gente en la calle. Y no me venga, hermano, con el distanciamiento, porque yo le compartí hace unos días atrás, y Dios nos da oportunidades, porque a mí también me da oportunidades. Uno puede andar a las corridas. Ahí hay hermanos que trabajan en el hospital, tienen todos los días oportunidades de llevar a alguien a Cristo, y si esa persona tiene que partir, se va con Cristo o se va al infierno. Yo estoy cansado, hermano, vuelvo otra vez a decirle, estoy cansado de que lleguen mensajes de último momento pidiendo oración por alguien que usted conoció hace muchos años y nunca le compartió a Cristo, y la persona no es salva. Y ahora estamos como tirando manotones de ahogado, esperando que una oración lo salve, para luego de que esté salvo quizás no presentarle el mensaje de salvación. Por eso mi planteo es: toda persona que llegue a estar en contacto con usted tiene que conocer a Cristo, porque usted no sabe si es el último momento. ¿Sabe qué pienso yo, hermano? Pienso que para algunos que nos ven en las redes y para algunos de los que están acá, puede ser el último momento, la última oportunidad de salvación, la última oportunidad de llamamiento, la última oportunidad que Dios te está dando para que recuperes lo que perdiste en el camino. Entonces, yo no puedo jugar con mi mensaje. Yo no puedo ser indolente con el mensaje, ser negligente y compartir un mensaje liviano y entretenerlo a usted un rato cuando su vida está en peligro. Y si su vida está en peligro, ¿qué pensar de los que están cerca de nosotros? Si nosotros no nos hemos asegurado en Cristo, ¿cómo yo voy a poder asegurar a alguien en Cristo?
El Hijo de Dios no puede parar de hablar del Señor Jesús. Habla a tiempo y fuera de tiempo. Ojo, no es impertinente para hablar. Habla lo que Dios quiere que hable. Su boca se llena de palabras de salvación en el momento oportuno. Porque hace unos días atrás yo tenía una persona que frecuentaba siempre y cada vez que quería hablar me rechazaba. Pero un día, hace unos días atrás, yo preparé, como he preparado ahora para aquel que quiera, y va a la librería y compra esos folletos, y yo le sugiero que lo haga. El librito Esta fue tu vida, un folleto y algo más que yo preparé para que si no me ve más en la vida pueda tener un teléfono de contacto, pueda encontrarnos en la internet, pueda vernos de alguna manera. Si quiere, sembrar la palabra, ya que no entregó su vida a Cristo en ese momento. Entonces, se dio la oportunidad y empecé a hablar del Señor y empezaron a hablar de su necesidad. Entonces ahora estaban en necesidad, siempre estuvieron, pero ahora se dieron cuenta. Entonces yo pude entrar sigilosamente con la palabra del Señor y comenzaron a leer el libro porque yo me fui del lugar, después volví y ellos estaban leyendo ese pequeño libro que yo les había dejado para que puedan conocer a Jesús como Salvador. Un día ese amigo suyo, esa persona que usted frecuenta, va a tener que partir, sea por el COVID o sea por lo que sea. Y se tendrá que presentar delante de Dios para ser condenado si no tiene a Cristo, o para ser recompensado si tiene a Jesús. Pero ¿y nosotros? Se necesita gente valiente como este Joab y como los que estaban a su cargo. Dijeron: vamos a esforzarnos por nuestro pueblo. Vamos a esforzarnos. Esperaba un gran amén ahí. Vamos a esforzarnos por nuestro pueblo. Empieza por su familia, esfuércese para que su familia no se pierda. Quizás es el momento que su familia se va a salvar. Y vamos a esforzarnos por las ciudades donde Dios nos ha puesto, el barrio donde Dios nos ha puesto. No habían barrios en aquella época, habían ciudades. Y entonces, y que Dios haga lo que a Él le parezca. ¿Sabe por qué? Porque el resultado no depende de nosotros, depende de Dios. Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero ¿quién dio el crecimiento? Entonces no depende ni del que siembra, ni depende del que riega. Depende de Dios que da el crecimiento. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué le toca a usted? Hacer lo que hizo David con el ejército. Estar todos en la lista y al pie del cañón. Todos los valientes se pusieron de pie y salieron. No se quedó nadie. No se quedaron en su casa. Mire, esa no fue la idea, pero hay una hermana que se puso en pie. Mire, ¿sabe qué? El otro día, voy a nombrar, pero no se ofendan, la hermana Dayana en su casa comenzó a compartirle la palabra a un par de mujeres. Y empezaron a venir, día por medio, no sé cómo fue: queremos que nos hables más. Y se armó sin querer queriendo una célula junto con la hermana Eliana. Empezaron a compartir la palabra. Dijeron: vamos a informar a los pastores lo que estamos haciendo. Así que le comunicaron a mi esposa: dele para adelante. La gente tiene necesidad. El viernes estaban ya en el Zoom con las mujeres, 5 mujeres nuevas que habían entregado sus vidas a Cristo. Esfuércese y esforcémonos por nuestro pueblo. Decimos que amamos a nuestra ciudad, conocemos los nombres de las calles, dónde están los pozos, pero no hacemos nada, no para tapar los pozos, sino para ponernos de pie como gente valiente, intercediendo en defensa y en salvación de los que no conocen todavía a Jesús. Hermano, este tiempo de crisis, este tiempo que estamos viviendo a nivel mundial, es similar a este tiempo. Aquí ocurrió algo inesperado. No tendría que haber pasado porque el pueblo de Dios no había hecho nada para que pasara algo malo, pero pasó algo malo. Y lo malo que pasó, Dios lo tomó en sus manos, hizo algo bueno. Dije que Dios lo tomó en sus manos e hizo algo bueno. Este tiempo malo es un tiempo bueno para la iglesia. Aunque pastores estén partiendo a la presencia de Dios, sigue siendo un tiempo bueno. Y si aún nosotros tuviésemos que partir a la presencia de Dios, estoy hablando de mi persona o de mi esposa, sigue siendo un tiempo bueno.
No porque falte un pastor, es un mal tiempo. Es un tiempo de salvación para nuestros pueblos. Es un tiempo de salvación. La gente está entendiendo, está sensibilizada por la crisis y la muerte que anda rondando alrededor de ellos. Solo falta que se levanten los valientes. ¿Sabe que en ese ejército de miles que tenía David, el ejército de valientes estaba especialmente compuesto por 37 hombres? Más el general del ejército. Eran 37. Y el resto del ejército. Pero los valientes no eran 100,000. Los valientes eran 37. ¿Cuántos valientes habrá acá? Y dice, si allá eran cientos de miles y había 37, y acá capaz que hay uno y medio, pastor. Espero que no se respete ese porcentaje. Espero que en las sillas que están ocupadas haya un valiente sentado ahí, una hermana valiente sentada en esa silla. Si entiende eso, diga amén. Y fueron a pelear. Y estos salieron en el nombre de Dios bajo la consigna: vamos a esforzarnos por nuestro pueblo y por nuestras ciudades, y que Dios haga lo que quiera. Pero nosotros acá estamos. Es como que usted agarra un puñado de folletos. ¿Sabe que yo creía antes? Creía que uno tenía que orar mucho y orar mucho para saber si salir, a quién hablar, con quién se va a encontrar, a qué lugar ir. Y yo era así como muchos de ustedes, medio místico. Entonces esperaba una palabra del Señor que me dijera: Abel, más o menos la idea, voy a exagerar un poquito, hijo, y le voy a poner más, amado, quiero que vayas a Palmira, al barrio Belgrano 2, a la casa Manzana, no sé cómo se clasifican las manzanas, en cada barrio se clasifican, Manzana 1, casa 3, allí quiero que lleves. Claro, quizá usted quiere que Dios le hable como a Pedro, pero el Señor Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ya está dicho. A veces habrá más precisión, pero ya está dicho. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, el ejército de valientes? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ponerse en pie, tiene que confabularse en el buen sentido, ponerse de acuerdo y decir: vamos a nuestras ciudades llevando el mensaje de salvación, y vamos a las familias que están perdidas, porque Dios quiere traer vida abundante a cada casa. Basta de que el diablo siga jugando con la gente como el gato con el ratón. Vamos en el nombre de Jesús. No, es que yo estoy pensando, algunos, discúlpeme si quizás estoy hablando como parece usted. No, es que lo mío va por el área de la adolescencia, pero ya casi saliendo de la adolescencia, entre los 18, 19, y que han escogido tal carrera especial. Hermano, déjese de embromar. ¿Por qué no le dice entonces al Señor, no, y que tengan todos promedio de 8, de 9, de 10? Vamos. Las ciudades están esperando, la gente está esperando, y el diablo también lo está esperando. Pero el diablo no es problema. El problema somos nosotros, el diablo no es problema. Porque estos se pusieron de acuerdo y salieron. Y el ejército seguía ahí. Y eran miles y miles y miles. Creo no haber leído mal que tenían, no sé si eran 32,000 o 42,000 carros errados, o sea, con herraduras. Era difícil matar a esa gente. Cientos de miles de soldados. Pero cuando salió el ejército de Dios bajo la consigna: nos vamos a esforzar, somos gente valiente y vamos, Dios comenzó a obrar, y cuando los vieron, salieron corriendo y empezaron a matarse entre ellos. Y salieron corriendo. Y cuando los de Amón vieron que los sirios habían huido, huyeron ellos también. Entonces todos huyeron y muchos murieron. Y entonces los sirios dijeron: vamos a buscar más sirios. Y se fueron y buscaron más sirios, más ejército, y vinieron para pelear. Y terminaron todos huyendo. Todos corriendo,
porque eso es lo que tiene que pasarle al reino de las tinieblas. Cuando un hijo de Dios se pone de pie en el nombre del Señor Jesucristo, ni el diablo y todos sus demonios pueden resistir a un hijo de Dios que vive en santidad y cree en la palabra del Señor y dice: me voy a esforzar por mi pueblo, por mi gente, me voy a esforzar por mi ciudad, me voy a esforzar por mi familia, en el nombre de Jesús. Oh, no, pero hay que ser gente muy especial. Bueno, mire, vamos al texto que le dije recién. Esta era gente especial. Capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. ¿Cuántos fueron esparcidos? Esos que fueron esparcidos eran discípulos de Cristo, creyentes, gente valiente, pero tuvo que huir de la ciudad para salvar sus vidas. Dice: fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Si usted se recuerda, se salvaron un día 3,000, otros días como 5,000. La iglesia creció en un par de días a 8,000, que es una iglesia de miles y miles de personas. Pero en un momento el enemigo se levantó con fuerza. ¿Y qué hizo el enemigo? Los persiguió y fueron esparcidos. Y solo quedaron en Jerusalén 11. De los miles que había, quedaron 11. En realidad quedaron 12, porque ya estaba el otro discípulo agregado, el otro apóstol. Los demás creyentes fueron esparcidos. Dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, quien es luego Pablo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y dice el 4: pero los que fueron esparcidos, ¿vio que dijo que los esparcieron? Eran miles que fueron esparcidos, miles de creyentes esparcidos por Judea y por Samaria. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El diablo, que los quería destruir, pensó que había destruido a la iglesia en Jerusalén, y resulta que ahora el Señor hizo que la palabra se cumpliera. Él les había dicho que tenían que predicar la palabra de Dios. Primero iban a ser llenos del Espíritu Santo y luego iban a ser testigos del Señor. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A dónde fueron esparcidos? Ellos estaban en Jerusalén, donde habían predicado el evangelio y miles se salvaron. ¿A dónde fueron esparcidos? ¿A dónde dice la Biblia? A Judea. ¿A dónde los había enviado el Señor? ¿A dónde los mandó el Señor? A Judea. ¿Y dónde más fueron esparcidos? A Samaria. ¿Dónde los había mandado el Señor? A Samaria. Así que este problema estaba bajo el control de Dios, como el COVID está bajo el control de Dios. Que usted lo entienda o no lo entienda, eso es otra cosa, pero está bajo el control de Dios. La iglesia estaba bajo el control de Dios. Acaba de morir Esteban. Yo pensaría, si soy creyente de esa iglesia, dice: no me conviene, diría yo, no me conviene ser creyente, porque si no voy a terminar como Esteban. Pero a ellos no les importaba morir. ¿Por qué? Porque eran un ejército de valientes. Dije que eran un ejército de valientes, que frente al peligro tuvieron que huir de sus casas, perdieron sus casas, perdieron sus muebles, perdieron sus camas, sus comodidades, se fueron con lo puesto. Como decían antes, como llegados de España, con una mano atrás y otra mano adelante, sin nada, se fueron. Pero mientras iban con una palabra que ardía en el corazón de ellos. ¿Saben por qué? Quiero que entienda esto. Muchos de esos que fueron esparcidos nunca vieron a Jesús.
nunca estuvieron con Jesús, nunca escucharon de la boca de Jesús la palabra, pero sí escucharon de los apóstoles que el Señor había dado una orden, que había que ir por todo el mundo y predicar el evangelio, empezando por Jerusalén, siguiendo por Judea, luego por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos, cuando fueron esparcidos, agarraron las 2 ciudades primeras que el Señor había dicho que tenían que predicar el evangelio, porque aunque no lo oyeron de los labios del Señor, el mensaje pasó del Señor a los apóstoles, y de los apóstoles a ellos, y de ellos a los hijos, y de los hijos de ellos a los hijos de ellos. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo nosotros a los que vienen? A los que vienen después de nosotros, sean nuestros hijos, nuestros nietos, sean los jóvenes nuevos que vienen a la iglesia. ¿Qué mensaje le transmitimos? Que no sea un mensaje de liviandad, que no sea un mensaje de acá, cada uno se pone de novio con quien quiere y se van rotando, como sucedía hace años atrás cuando yo llegué a esta iglesia, y los hermanos son testigos, y se iban rotando las novias y los novios iban cambiándose. Entonces los que venían veían que la iglesia era eso. ¿Qué estamos transmitiendo? Porque el Señor dio un mandamiento, los discípulos recibieron el mandamiento, agarraron el mandamiento y se lo dieron a la gente nueva, y la gente nueva comenzó a vivir el mandamiento y predicaron y le dijeron a otros lo que había que hacer, y el mandamiento siguió de generación en generación y ha llegado hasta nuestros días. Escuché a mi padre infinidad de veces predicar el evangelio y decir: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será bautizado, será condenado. Y yo agarré esa palabra y creo en esa palabra, y desde los 14 años estoy predicando. Hace 42 años que este glorioso evangelio de Jesucristo, que trae salvación, que trae esperanza, que trae vida eterna, que trae sanidad para el enfermo, que quebranta el poder de las tinieblas. Crean el evangelio, viva el evangelio, predique el evangelio, sea un fiel testigo de Jesucristo en este tiempo. Gente valiente es la gente que se levantó con David para defender lo que Dios les había dado. Gente valiente salió sin nada, sin trabajo, sin plata, sin mucha ropa, pero hay que predicar el evangelio. No están mirando para atrás a ver si los persiguen los enviados del César. Están mirando a Jesús. Los ojos están puestos en Jesús. En sus oídos retiñen las palabras que los apóstoles les dijeron a ellos. Jesús dijo que había que predicar en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, si no podemos estar en Jerusalén, vamos a Judea. Vos te vas a Samaria. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. ¿Quién dice? Y Pedro nos dijo que Jesús se lo dijo. Y si Pedro lo dijo, vamos a creer que Jesús se lo dijo también a él. Y salieron a predicar. Y usted los encuentra luego, lea el capítulo, desde el versículo 4 en adelante del capítulo 8. Y vea cómo llenan las ciudades con el evangelio de Cristo. Y luego nos encontramos a Felipe, que fue uno de los perseguidos, el diácono, porque los diáconos no quedaron tampoco en Jerusalén, y este Felipe se fue a predicar, y la mano de Dios estaba con él, y comenzaron a haber milagros, sanidades, prodigios. La ciudad de Samaria se convirtió a Cristo por un nombre que llevaba bien en alto el nombre glorioso de nuestro Señor. Gente valiente es lo que nos hace falta. Gente de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Dice la Biblia que la gente unánime y atenta escuchaba las cosas que Felipe predicaba. Oían el mensaje y veían. Porque no vas a ver un milagro. No vas a ver el milagro de una vida transformada. No vas a ver el milagro de un drogadicto ser cambiado, transformado, hasta que te levantes como valientes y salgas de la comodidad y del letargo en el que ha caído tu vida, de la comodidad del materialismo, de los bienes que son pasajeros. Este Felipe
Era un diácono que atendía a las cosas naturales, ayudando en el área económica, a la administración de mercadería, de comida, de ropa. Pero cuando fue perseguido y tuvo que huir, se fue a Samaria y él se dio cuenta de que Dios estaba con él y comenzó a predicar a Cristo. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. Necesitamos gente llena del Espíritu Santo. Y hablaba de Jesús y el Señor lo respaldó y la gente estaba atónita, estaban boquiabiertos escuchando el mensaje de Jesús, porque no era cualquier mensaje, era el mensaje de Jesús predicado por un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Hombres valientes, gente valiente, mujeres valientes. ¿Sabe? Con mucha sinceridad, yo pienso que tiene que haber gente valiente. Creo que hay gente valiente en este lugar. Creo que hay gente valiente escuchando este mensaje en las redes también. Pero ser valiente desde una silla no es valentía, no es valor. Los hombres valientes en los días de David se juntaron todos y se pusieron de acuerdo. Vamos a defender a nuestro pueblo. No nos pueden tocar. La droga no puede destruir mi casa, mis hijos. Vamos contra ese espíritu inmundo que impera en la ciudad. Y no solo mi familia, sino los que no son mi familia, pero serán mi familia espiritual el día de mañana. Vamos por nuestras ciudades. Siga repartiendo comida, pero comida sin el mensaje del Evangelio en la vida de una persona que está llena del Espíritu Santo es solo un plato de comida. Un plato de comida dado por alguien que está lleno del Espíritu Santo es un plato de comida que va acompañado del postre de la palabra de Dios, con el resultado de una vida que se cambia, se transforma, se convierte. Un niño que es sacado de la inmoralidad, de la esclavitud, de lo sexual. Una niña que es libertada de las trampas, los errores, los engaños y la mala vida que padres desleales y corruptos le han hecho vivir. Solo es posible por medio de la predicación del Evangelio. No hay otro mensaje más poderoso que el mensaje del Evangelio. Si alguien se atreve a hablar este Evangelio, donde lo hable, va a ver los niños siendo transformados, va a ver que la inmoralidad es vencida, el ejército de Amón es derrotado, los demonios que vinieron de Siria se confunden y terminan huyendo, aunque busquen momentáneamente más ayuda, como ha sucedido en algunas ciudades. Y se confabularon los brujos y se confabulan los curanderos, los hechiceros, los adivinos, porque no es posible, dijeron ellos cuando llegó el evangelista Gille Ávila a una ciudad, no es posible, este nos está robando el negocio, nos está quitando las almas. Y se confabularon, y Dios le mostró a su siervo lo que el diablo estaba haciendo. Y solo una oración deshizo las artimañas del diablo. Y todos los agentes del diablo de esa ciudad de Centroamérica no pudieron tener contactos con espíritus inmundos. Y los brujos decían, cuando la gente los consultaba: disculpe, no hay contacto. Y los días que estuvo el hombre de Dios en la ciudad predicando el Evangelio en la campaña, no hubo contacto con las huestes de maldad. Mientras el ejército de Dios, de valientes, esté de pie,
no hay contacto. Pero usted y yo guardamos el contacto con Jesús. Y si usted es de los que ora tan lindo, de los que tan lindo lee la Biblia, sea de los valientes que tan lindo se levantan en el nombre de Jesús en este tiempo y dicen: perdóname, Señor, porque no lo hice. Esperé y busqué condiciones más favorables y sigo esperando. Y yo sigo esperándote todavía. Hace 2, 3, 4, 5. Hay algunos que hace añares que los estoy esperando. Y el Señor los está esperando. Este altar se abre para gente que cuando siente el sonido de la trompeta, como hoy mi voz como de trompeta se levanta, ellos dicen: yo voy a formar parte de los valientes también. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Hermano, esta palabra me ha pesado estos días en mi corazón. Todavía hay fuerzas en nosotros. Yo me levanto en las mañanas y tengo salud. Todavía tengo fuerzas. Y entonces comenzamos a proyectar: vamos a esforzarnos un poco más. Vamos a salir más de casa. Vamos a estar menos en casa. Andaremos más a las corridas, estaremos más cansados. Pero la consigna es: vamos a esforzarnos por nuestra gente. Vamos a esforzarnos por los lugares donde Dios ya nos ha puesto y por los otros lugares. Vamos a esforzarnos por las familias. Vamos a esforzarnos por los jóvenes. Vamos a esforzarnos, maestro de célula, por los niños, para que reciban en serio un mensaje. No una leccioncita pasajera, sino un mensaje de Cristo que les toque el alma, el espíritu, que los convierta en guerreros de Dios, en gente valiente. Pienso que nuestro punto de partida es el pedir perdón. Siempre pienso que mi punto de partida es ese, siempre. Hay algo que no entendí, algo a lo que me cerré, prioridades que cambié, palabras que desatendí, promesas de las que me olvidé, responsabilidades que no asumí. Entonces tengo que pedir perdón. Conformismo en el que caí, la idea de que ya estoy grande. Entonces predíquele a la gente grande: salga un día, si está jubilado, y mire a los que están en la plaza, a los que están en el centro sentados, esperando que la muerte les alcance y una eternidad sin Dios, sin salvación, sin esperanza. Pero con usted salvo, tome un folleto y llévele, háblele. Como la pandemia y los protocolos determinan, marque distancia, pero hábleles. Ahí están sentados, esperando la muerte. Pero quizá antes que la muerte llegue la vida por medio del Evangelio de Jesús. En la boca de los valientes. No hace falta que sea un jubilado el que lleve la palabra. Puede ser alguien que está en actividad, puede ser un joven. Ahí están, perdidos en la ciudad. Y aquí está el ejército de Dios.
Hermano, le pido por amor a Cristo, dejemos de dar vueltas. No demos más vueltas. Asuma la palabra de Dios. Mire su vida, el fruto que está dando. Está en disciplina. Nadie me impidió a mí, cuando yo fui puesto en disciplina, salir a la calle y compartir a Cristo. Necesitamos gente valiente, gente valiente, gente valiente. Sean 37, sean más, pero que no van a salir de esta casa igual. El que salga igual de esta casa es por comodidad, pero la gente a quien Dios le está hablando no puede salir igual de esta casa. Usted no está pensando en otra cosa que no sea en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Entregue su vida. Le sugerí que lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón. Pida perdón. Pídale perdón al Señor. Y como por lo que veo yo creo que todos saben orar, entonces luego ore al Señor. Ore. Háblele al Señor. Comprométase con el Señor Jesús.